Hola a todas y a todos, aquí comenzamos un nuevo programa de Voces Teninas, este espacio financiado a través del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Ministerio Secretaría General de Gobierno, que transmitimos todas las semanas por las plataformas de Teno Informado. El día de hoy hablaremos sobre un tema muy relevante en nuestra comuna, donde distintas organizaciones desarrollan actividades como es el deporte. Y hoy tenemos a dos dirigentes del sector del Quelmén, a Claudia Díaz, presidenta de la Junta de Vecinos del Quelmén. ¿Cómo está, señora Claudia? Hola, Matías, muy bien, gracias por esta invitación. Y tenemos también a Belerina, que es tesorera de la misma organización. Sí, hola Matías, muchas gracias por la invitación, muy buen día. Y como lo ha visto nuestra audiencia, en esta semana nos ha acompañado esta muestra fotográfica del fotógrafo Francisco Olivos, que retrata a muchas mujeres de nuestra comuna y que han construido nuestra comuna a lo largo de los años. Pero antes de partir con el tema, antes de conversar con estas dirigentes, quiero invitarlos a revisar una pequeña cápsula donde salimos a las calles para preguntar justamente sobre este tema. Corre video. ¿Y usted hace alguna actividad deportiva? Yo vengo de una familia deportista, vos. Sí, no, harto deporte, sí. ¿Sabes qué? Bicicleta y caminata. Pero trabajando, nada más. Igual se mueve harto, pues tiene harta actividad física. Tengo 70 años ya, así que deporte, corriendo en las tardes y eso. ¿Qué piensa que hay que hacer para fomentar más la actividad deportiva en las casas? Obviamente darse el tiempo, pero lastimosamente por mi trabajo es re poco el tiempo que me queda, digamos, para hacer deporte. Me compré una bicicleta igual. Yo hago educación física allá donde yo vivo. Voy 2 veces a la semana, ¿entiendes? Por fortalecer mi masa muscular. Voy al gimnasio de repente en la semana, salgo a trotar en las mañanas y también de repente con mis colegas del trabajo vamos a jugar sus partidos de básquetbol. Mandan de la municipalidad una niña que nos viene a hacer gimnasia y hacemos actividades. Y hago abdominales en la casa en las mañanas. Y ahí me mantengo un poco mejor. ¿Usted es de algún sector de acá de Teno? No, yo soy de Santiago. Llegué recién y estoy esperando un taxi acá para ir a Teno a comer donde los Meléndez. Ah, mire. Bueno, de hecho mi hijo juega fútbol, él es cadete en el Curi, también ha jugado aquí en Teno, sí, no, harto deporte. A la mamá, pues sí, acuérdense que yo también jugué fútbol, pues. Sí, no, bien. ¿Para las semanas teninas? En años atrás, sí, pues. Una forma de fomentar el deporte es despegarse un poco de las redes sociales y de la televisión. Un poquito de este tema. ¿Pegarse el celular? Sí, pegarse el teléfono un poco a veces el fin de semana o qué sé yo, cuando uno tiene tiempo. Bueno, ahí veíamos a un visitante de nuestra comuna que decía hacer abdominales, pero igual iba a comer a la Casa Meléndez, un restaurante tradicional de nuestra comuna. En nuestra comuna hay mucha tradición, mucha historia, y vamos a hablar hoy con estas dirigentes también sobre la historia que se ha tejido a lo largo de los años con distintas organizaciones, no solamente la Junta de Vecinos, sino el Club Deportivo del sector del Quelmén. Si pudieran comentarnos un poco dónde está ubicado el sector del Quelmén para las personas que no ubican específicamente este sector rural. Señora Claudia. No sé cuántos kilómetros más o menos, no sabría decirle, pero Está cercano a San Rafael. sí, San Rafael, el colegio, y después viene el Quelmén, que es un lugar bien tranquilo, con hartos vecinos. Bueno, ahora está como bien poblado. Puede tener una transformación a lo largo de los años, o sea, Sí, previamente, si nos remontamos, por ejemplo, a los años de la reforma agraria, cómo se fue organizando ahí el sector hasta lo que hoy existe. Claro, antes era un asentamiento, claro. Y después se repartieron de los sitios los mismos trabajadores que estaban ahí en el asentamiento y ahí se fue poblando. Claro, antes era Morales y cosas, ahora hay mucha gente. Está lleno de poblaciones, de jóvenes, de niños. Sí, está bien poblado, ya es un Quelmén grande. Para quien entra al sector del Quelmén, tiene que ocupar la caletera, ¿no? La calle de servicio, por así decirlo, de la carretera. Y se ve inmediatamente lo que es la capilla, lo que es la cancha, Sí. lo que es la sede. Y si uno sigue más allá, está el Comité de Agua Potable Rural. Sí, Tienen varios servicios, varias entidades, por así decirlo, que conviven dentro de un espacio bien reducido. ¿Cómo ha sido trabajar en distintas organizaciones? Porque ustedes no solamente forman parte de la Junta de Vecinos, sino que también varias otras organizaciones. Sí, también les ayudamos a los chiquillos del club deportivo, que ellos cuando hacen partido, ellos no tienen como para que le hagan la cocina. Nosotros siempre los ayudamos, estamos en conjunto con ellos.
Y también participamos harto en la capilla, porque la que está encargada ya está bien, la señora María Eugenia, ella es la encargada de la capilla del Quelmen. Y nosotros ahí siempre la estamos apoyando en todo. También tenemos un grupo de mujeres del refugio. Mujeres del refugio del Quelmen. Que es el nombre nos ayudó Cristian Herrera, ¿Ya? que él es nuestro padrino del grupo. Y hay varias cosas. Sí, con el club deportivo trabajamos, como dice la presidenta, en conjunto porque queremos todos ir al mismo lado. Ellos nos ayudan a nosotros los ayudamos ahí. Trabajamos en conjunto porque mis hijos juegan en el mismo club, entonces es un ayudarse mutuamente para tener actividad en el Quelmen, de tener un poquito de movilidad, de actividad, para que no sea tan fome, por decirlo así. Y nosotros también tenemos talleres en la Junta de Vecinos, invitar a la gente que quiera unirse, recibimos a quien quiera participar. Por el grupo de mujeres también tenemos talleres. ¿Por qué le pusieron el refugio a este grupo de mujeres? ¿Cómo surge también? Le colocamos así porque habemos varias que, bueno, como todos, nos surgen situaciones en la vida, entonces lo tomamos como que era un momento de nosotros, un momento de desahogo, de conversar. A veces no hacíamos nada, no bordábamos, no pintábamos, pero sí nos íbamos a tomar solo una taza de té. Y conversábamos, nos reíamos, era un momento de distensión de cada una. Era una contención entre ustedes mismos. Claro, entre todas dijimos, es como un refugio. Es como un refugio. Lo único que estamos trabajando en la sede, en una salita, de la Iglesia Católica, y se nos hace pequeño. Porque la sede de nosotros no en muy buen estado, no tiene las comodidades para poder usarla. ¿Se refiere a la sede de la Junta de Vecinos? A la sede de la Junta de Vecinos. Sí. Por ahí hemos tenido un poquito de apoyo de LASA y le hemos ido cambiando un poquito la cara, pero nos falta mucho para poder habilitarla y poder usarla cómodamente. Esta sede, si pueden referirse también hacia atrás, ¿cómo llegó a manos de la Junta de Vecinos? Porque también lo ocupaba el Club Deportivo. Sí. Cuéntenos un poco también de eso. Bueno, eso en el año, no me recuerdo. En 1981 se formó la Junta de Vecinos. Consultaron dónde podía quedar esa sede. Era para otro sector. Yeah. Y le preguntaron a los vecinos allá, y el vecino que del linda ahí con la sede, él supuestamente les dijo que la colocaran ahí, que no tenían ningún problema. Y ya con los años se fue organizando más ahí, y él, bueno, prácticamente él ahora ya no existe, pues ya está... Por los años ya falleció, falleció. Y ahora ya prácticamente ya es de nosotros, se puede decir, de la Junta de Vecinos. O sea, hubo un hito importante en donde se logró después que el terreno finalmente fuera inscrito. Sí, claro. Porque este traspaso, o sea, independiente de la buena voluntad que hubo del vecino, inicialmente no quedó reflejado en un documento que así lo estableciera, ¿no? Sí, claro, no había documentación. Nada. Entonces era de palabra que el terreno se lo habían cedido a la sede, a la Junta de Vecinos. Y después hubo por ahí como una pequeña confusión, y hubo que hacer todo el trámite de nuevo. Y ahora van a ser, yo creo que como el año, que ya tenemos el comodato que asegura que es de la Junta de Vecinos. Entonces ahora recién pudimos comenzar a postular a cosas y poder arreglar la sede para habilitarla. En una oportunidad también tuvieron que conversar con el club deportivo porque el club deportivo ocupaba esa dependencia también, ¿no? Sí. Y al frente existe este terreno de cancha deportiva, Sí. En donde el club pretende a futuro poder generar algún proyecto de camarines o algo que genere un espacio para poder trabajar, ¿no? Sí, pues ellos tuvieron que achicar un poco la cancha, y ahí hicieron ellos como un techo con cemento, les quedó bien bonito, pero les falta mucho todavía. Les falta hacer camarines, baño, ducha, y de a poco ellos ahí están logrando hacer lo que puedan hacer más adelante. Ya. Claro, ellos fueron afectados en el fondo con porque nos achicaron el terreno de la sede.
Bueno, ustedes han tenido diálogo con el club deportivo, dado que ocupaban esta misma dependencia de la Junta de Vecinos. Sí. Y ellos tienen actualmente al frente una cancha donde pretenden hacer algún proyecto de camarines, donde puedan finalmente habilitar una dependencia donde ellos estar. Y se logró un buen diálogo finalmente en poder dejar la sede para la Junta de Vecinos y el club proyectarse con otra infraestructura a futuro. Igual ellos la ocupan porque está el baño. Ellos no tienen baño todavía. Y la sede ahí hay baño habilitado para que lo ocupen. Y los niños, o sea, los de allá de casa, se equipan ahí, adentro de la sede. Pero ahí es harto lo que tenemos que hacer nosotros igual. O sea, ustedes advierten también como una necesidad que se haga un inmueble, una infraestructura para el club deportivo del Claro, Quilmes. claro, en el fondo los dos estamos un poco con harta necesidad, tanto la sede de la Junta de Vecinos como los chicos del club deportivo, porque no tienen la comodidad de recibir a las visitas. Como les decimos, no tienen baño, no tienen una ducha, no tienen un camarín para las visitas. Entonces, es todo ahí al aire nomás. Ellos achicaron su cancha para poder habilitar un espacio donde poder recibir la gente, pero de todas formas falta mucho. Falta mucho. En algunas de las reuniones se exhibían fotografías antiguas de una cancha que estaba en otro lugar. Claro. Cuéntenos un poco de eso, de la historia que hay atrás con respecto a este club en esa otra cancha, que al día de hoy ya no funciona como cancha, pero está todavía el terreno ahí, digamos, veremos de si se puede eventualmente traspasar nuevamente al club. Bueno, lo que cuenta la gente antigua, que se dice que pasaba el camino ahí derecho y estaba la cancha de fútbol ahí antiguamente. Y lo que dicen es que el patrón de ese fondo se tomó el pedazo y cerró. Entonces tuvieron que salir, desalojar de ahí lo del club deportivo. Y donde está actualmente la cancha, ese pedazo se lo cedieron los parceleros. Entonces ellos quedaron solo con la cancha, la gente la tiene que recibir en la calle. Y ahí comenzaron a usar la sede de la Junta de Vecinos. Pero claro, ese pedazo se dice que aún sale que es de una institución. Sí, así que no sé pues si se puede ¿Y era hacer. como un bien común de estos de la reforma agraria que aparecía ahora? Sí, era un bien común, claro. Como les digo, salía el camino directo a la carretera por ahí y la cancha que estaba al lado, donde está la copa actualmente. Ese pedazo que está eriazo ahora, supuestamente es el pedazo del club deportivo. Y la proyección sería volver a reutilizar esa cancha y que el otro terreno quede para la comunidad también. Sí, es la intención. Sí, de recuperarlo y puedan tener la comodidad lo del club de hacer todo lo que les es necesario para recibir y ellos estar cómodamente haciendo su actividad. Hay mucha juventud que participa, muchos niños que participan del deporte ahí en el Quilmes. ¿Cómo se hace también para conseguir recursos para que esto siga funcionando, para que tenga su equipamiento, su implementación en buen estado? Bueno, nosotros por la Junta de Vecinos hemos tenido ayuda de una empresa que se llama Enlaza. Pudimos conseguir para poder hacerle cambio en la fachada de la sede, que fueron puertas, ventanas que se las queremos cambiar. Le hicimos el caminito porque además allá nosotros hacen el pago de pensión de jubilado y asignación familiar, que era antes en Monterilla, en el colegio. Y según ahora el director no quiere que vuelvan allá. ¿Pero eso fue por la obra que se estaba haciendo de mejoramiento en la escuela Monterilla? No sé. Que se cambió para acá. Sí. Algo así. Pero por lo que dicen los que se van a pagar allá, que no, el director no quiere que vuelvan allá. No quiere renovar el contrato del uso del lugar allá en el colegio. Así que ellos están acá y ahí de a poquito les hemos ido, les arreglamos el caminito. Quedó bonita con la reja que se hizo el cierre perimetral por el municipio. Que ahora ya de a poco vamos a ir avanzando. La verdad que no hemos tenido apoyos grandes. ¿De empresas no? No, de nadie municipal ni de empresas en la Junta de Vecinos, tampoco el club. Ahora el club ha postulado unos pocos proyectos, pero solo de implementación camisetas, balones,
Porque recuerdo incluso un proyecto que había postulado el club con una empresa Nestlé, me parece que era para un fondo, que iba a permitir evacuar mejor la agua lluvia o poder regar la cancha. No. Salió nada. Ya. Postularon a cierre perimetral, tampoco les resultó. Entonces no, la verdad que para allá apoyo para nosotros Es muy muy poco. Muy poco, sí. Sí. Y niños hay muchos. Usted puede hacer 2 series de infantil, porque los niños son los más entusiastas, pero no, apoyo no. Solo los chicos del club que están haciendo empeño de que esto no decaiga. ¿Y son niños del mismo sector o de sector aledaño, por Son ejemplo, del eucalipto? del mismo sector de nosotros. Sí, donde hay. Pero somos muchos los que se juntan. Y todos los días juegan en la cancha. Todos los días. Ahora esto lo han podido plantear, por ejemplo, al municipio, en la actualidad, con otras autoridades que se han acercado al sector para levantar esta problemática. Sí, se ha conversado. Los chicos del club han conversado. Aquí mismo, ahora que viene Don Igor, después está al tanto de la situación también de los chicos del club. Así que sí se ha planteado. Sí. Como junta de vecinos, dentro de este año, ¿cuáles son las actividades que se vienen? Si pueden comentarnos un poco de también hacer un llamado a los vecinos a participar más activamente. ¿Cuántas personas se reúnen para poder colaborar en alguna actividad ahí en el sector? Bueno, ahora viene la Navidad, que los niños son los más entusiasmados, empiezan ya están consultándome ya, tía, y van a hacer algo para Navidad, ¿qué nos van a hacer? El año pasado resultó súper lindo. Tenemos las chicas, bueno, las compañeras que nos ayudan harto, las mamás, hay harto apoyo de ellas. Les tuvimos hasta Viejo Pascuero el año pasado, que fue Víctor Aníbal, Sí. Ya. él se disfrazó de Viejo Pascuero, pero resultó todo bonito. El dirigente del club. Sí. Sí. Y ahí estamos, porque siempre tenemos, de repente hay empresas que nos ayudan con dulces, pero es poco, sí. Porque nosotras allá, bueno, tenemos un grupo bien activo, las chiquillas hacemos la cuota de los niños y este año queremos hacerle algo bien bonito, diferente. Ahí estamos viendo de qué va a ser. Será sorpresa. Sí, eso, claro, eso es lo que viene, Navidad, y invitar a todas las que quieran sumarse. Pues hemos ido aumentando la cantidad de personas que se han integrado. Siempre la hacemos para el Día del Niño, Navidad, 18 de septiembre. Familiar, es familiar, no solo para los niños. Así que ahí invitados, igual que a los talleres que hacemos nosotros, invitadas también, toda persona bien recibida. ¿Qué tipo de talleres hacen ahí en el sector? En este momento estamos en bordado. Ya. En bordado, sí, Con este grupo de mujeres. Sí, estamos haciendo. Bueno, el anterior también fue de bordado, tuvimos otro anterior de pintura. Y así nos vamos, aunque no tengamos monitora, nosotros nos juntamos igual. La que sabe un poquito más, le explica a la otra y por ahí nos vamos juntando. ¿Y han tomado contacto con otros dirigentes de los sectores cercanos para hacer también actividades en conjunto? Con San Rafael, con el eucalipto, con Montería. No, La verdad que no. Ya. no, la verdad que no. Pero sí hay gente, por ejemplo, de la población San Ramón que participa con nosotros. Nosotros no tenemos problema de quien quiera. Hay personas de San Rafael que están en el grupo de mujeres. No tenemos problemas en ese sentido. Porque en el Quelmen hay 2 juntas de vecinos, Sí. que andamos más adentro, ¿no? Sí. Pero ya aceptamos al que quiera llegar. Sí. Ahora, para sacar adelante un proyecto de esta magnitud como el que conversábamos al inicio de un camarín, se necesitan que vengan de repente entidades de gobierno a financiarlo, a poner los recursos, pero que las municipalidades presenten los proyectos. Sí. Como fue incluso la reparación de un puente que hay en el Quelmen, claro. que Bueno. después de mucho tiempo se logró completar. Años Ya pasados. llevan, ¿cuánto? ¿Como 2 años será? Sí. Sí, como 2 años que está el puente. Claro. Quedó súper bueno. Y yo vivo al ladito. Del lindo ahí con el puente. También era problemático porque el cruzar ahí era... No, y nos inundábamos. Se cortaba el camino por el agua en invierno. Pasaba por arriba. Sí. Sí, porque era de madera antigua, de la línea del tren. Entonces el agua se subía y nos cortaba el paso por ahí. Sí, así que quedó súper bueno. Pero se demora.
Sí, se demora bastante años. Hay un ejemplo de cuánto puede demorar con una gestión. Y esperamos que sea más eficiente a medida que van pasando los años. Ya. Bueno, le agradecemos poder acompañarnos en este programa que va enfocado justamente en visibilizar el trabajo que hacen dirigentes mujeres en los sectores de nuestra comuna y en un sector rural tan importante como es el Quelmén. Le agradecemos la invitación de habernos tomado en cuenta, de haberse acordado de nosotros y habernos invitado a esta instancia. Muchas gracias. Gracias, Matías, por la invitación. Buena la experiencia. Ahí hacemos un llamado a los vecinos para que compartan este testimonio que va a quedar ahí en las plataformas de Teno Informado. Nosotros nos vamos a una cápsula con el historiador Juan Carlos Muñoz, donde nos vamos a trasladar a otro sector rural que es Piedra Blanca y nos va a comentar una historia muy interesante de este sector. Nos encontramos en el callejón La Palma 2, en el sector de Piedra Blanca, un sector muy importante para la historia de Teno porque acá prácticamente se formó el origen de lo que sería más tarde el pueblo en sí. Originalmente las tierras donde nosotros nos encontramos eran parte de una estancia antigua que se llamaba Huanquihue, que se extendía desde el norte de lo que hoy día es del pueblo de Teno y llegaba hasta el río. Una sección de esa hacienda era conocida como la Palma de Teno, que corresponde a los sectores que hoy son Piedra Blanca y Viluco principalmente. El nombre de la palma se debía a que en este lugar existían, así como la que está a mis espaldas, varias palmas chilenas que eran características en el paisaje, por eso el nombre de La Palma. La hacienda originalmente perteneció al capitán don Juan Antonio de la Peña y a su esposa doña Tomasa Gajardo en el siglo XVIII. La estancia se subdividió entre los herederos a lo largo de principalmente el siglo XIX y se fueron formando pequeñas propiedades que quedaron luego en manos de distintas familias que eran descendientes de este matrimonio, entre ellas la familia Peña, Pavés, Barahona, Ilavaca, Iturriaga, Farfán, etcétera, por nombrar algunas, y fueron las que dieron forma a lo que se conocía como la aldea de Teno. Justamente en las inmediaciones de este callejón estaban las propiedades de la familia Barahona, que originalmente pertenecieron a don Cruz Barahona, que es el bisabuelo, ¿cierto?, del destacado poeta Efraín Barquero, que nació justamente en estas tierras. Su nombre era Sergio Barahona Jofré. Él nació justamente en este sector y bueno, está emparentado con todas estas familias antiguas que he mencionado. Bueno, ahí veíamos la cápsula de una reseña histórica de nuestro historiador Juan Carlos Muñoz, mencionando a Efraín Barquero, un escritor, poeta de la comuna de Teno, renombrado a nivel internacional del sector de Piedra Blanca, del cual es oriundo. Nos encontramos ahora con una autoridad regional, con el consejero regional Igor Villarreal, profesor, ¿no? Profesor. Don Igor es vicepresidente de la Comisión de Deportes del Gobierno Regional, del Consejo Regional del Maule, y vamos a conversar un poco sobre cómo se tramita un proyecto de la envergadura que comentábamos con los dirigentes, de poder construir camarines para un club deportivo a nivel general. ¿Cuáles son los pasos a seguir para que una iniciativa de esta envergadura se concrete? Bueno, muchas gracias, Matías, por la invitación. La verdad es que, proyectos de la envergadura de lo que plantea, la necesidad que tiene Teno en muchos sectores, se pueden ver de dos maneras. Una a través de Subdere, que es una institución del Estado, ¿cierto?, que financia proyectos también un poco de mayor recurso. Subdere significa, acá nos gusta explicar la sigla, entonces pues como la Subdirección de Desarrollo Regional. Ya. Algo por ahí. Regional. Claro, exactamente. Y lo otro es a través de fondos del gobierno regional. También se pueden realizar postulaciones, pero esto tiene que ser a través del municipio. O sea, el municipio tiene que formular el proyecto y presentarlo a las entidades correspondientes. Exactamente, el municipio es el que tiene que tener por ejemplo, cuando hablamos de una cancha de fútbol, tiene que ser entregada al municipio para poder postularla. Y ahí se consiguen los recursos para cierre perimetral, para luminaria, baños, camarines, gradería. Se pueden gestionar recursos de esa manera. Usted estuvo en el sector del Quelmén reunido con dirigentes del club deportivo en esa oportunidad donde se le planteó esto. Cuéntale un poco de ese diálogo que se tuvo, qué es lo que pudo recoger de la necesidad de que exista esto en el sector del Quelmén. Sí, la verdad es que he ido en varias oportunidades al Quelmén.
una muy buena recepción de la gente allá y uno en terreno también se da cuenta de los requerimientos, de las necesidades, porque desde una oficina es muy poco lo que uno puede entender de lo que significa un espacio para una comunidad. Y allá la verdad es que la cancha de fútbol, la sede, están en bastante precarias condiciones. No tienen cierre perimetral. Todo lo que han hecho lo han hecho a pulso. Han hecho rifas, han buscado algunos recursos por ahí para poder mejorar. Ellos mismos ponen el trabajo, ¿cierto?, para mejorar las condiciones. Pero está a orilla de calle, la cancha, no tiene cierre perimetral, tiene como corresponde, digamos, con mejor nivel. No tiene gradería, la gente tiene que estar mirando en el borde de la calle. No tienen dónde cambiarse, no tienen baños. Entonces es una situación que a mí me tocó ver y desde el primer momento hemos intentado ayudar, orientando. Esa vez fuimos con el subdere, con Hugo Silva, para ver si había disponibilidad de recursos para postular algún proyecto para el Kelmen. Él se comprometió, le quedan pocos meses. A este gobierno le quedan pocos meses también. Él se comprometió, después tuvimos una reunión donde fue gente del municipio, porque finalmente como ellos tienen que elaborar todo esto, pero topamos en el tema del terreno. El uso de suelo. El uso de suelo, exactamente. O la calidad jurídica que tiene el terreno. Exactamente, ahí estábamos topando porque en algunas conversaciones que yo tuve en Talca están demorando un año y medio en los cambios de uso de suelo. Entonces eso ha demorado todo el proceso y el equipo jurídico, ¿cierto?, y técnico del municipio quedó de ir apurando esto, de ir generando todas las condiciones para, una vez que esté ya el cambio de uso de suelo, presentar el proyecto. Puede ser quizás muy técnico hablar de esto, pero es necesario explicar que son distintas entidades las que tienen que intervenir para hacer un cambio de uso de suelo y básicamente liberar un terreno para que pueda ser invertido con fines distintos a los agrícolas u otros que permanecen en algunas canchas a nivel general. ¿Cuáles son los otros ministerios que tienen que pronunciarse acá? Bueno, básicamente acá el proyecto, ¿cierto?, teniendo saneado el terreno, que uno puede ver que a lo mejor tiene que recurrir a bienes nacionales, dependiendo de quién es el terreno, de quién es el propietario, cuáles son los metros cuadrados que tiene el terreno. Primero eso tiene que estar todo en regla. Y después de eso, ¿cierto?, formular un proyecto y recurrir a la subdere o al gobierno regional, como lo mencionamos, pero también tiene que estar saneado desde la perspectiva del servicio agrícola ganadero, para poder tener todos esos elementos, recién ahí postular por los recursos. Puedo mencionar incluso otros clubes que, por ejemplo, Viluco, Magallanes, me parece que buscaron que se formulara un proyecto de iluminación, porque ya tienen sus camarines, por ejemplo, en las graderías, pero de iluminación de las canchas. Y desde el gobierno regional, si bien se presentó el proyecto de la municipalidad, el gobierno regional observó que no estaba el cambio de uso de suelo. Y ahí dejó como la imposibilidad de poder financiarlo porque se necesita sanear todo ese aspecto. Exactamente, o sea, por mucho que tenga la intención el gobierno regional de financiar estos proyectos, tiene que estar todo saneado. Y nos hemos dado cuenta con el tiempo que hay mucha institucionalidad, ¿cierto?, en las distintas comunas de la provincia que no tienen regularizado, no tienen saneado. O sea, yo me he encontrado con situación de CEFAM que no están regularizados por el propio municipio. Entonces es una situación que a lo mejor antiguamente no era tan requerido, no era tan exigible. O sea, se va generando como un vicio, pero por prácticas anteriores, que era como aprobar. Sí, exacto, por prácticas anteriores, por una forma de trabajar, pero hoy en día todo ya es más tecnológico, está todo incorporado, está todo más regularizado y finalmente se requieren más elementos para poder entregar los recursos, porque hay que recordar que son recursos públicos. Entonces finalmente hay que llegar de buena manera con esos recursos públicos. Hay otro tipo de fondos para que las organizaciones postulen, como son los Fondos Nacionales de Desarrollo Regional, los FNDR. Se habla siempre del 8%, pero ¿qué es el 8%? Si puede explicar un poco. Tiene que ver con el presupuesto del gobierno regional. En este caso hablamos de 8.000 millones aproximadamente, un poquito más, porque el presupuesto de este año es alrededor de 106.000 millones para la región, que no es un presupuesto tan grande. La gente puede decir, oye, tremenda cantidad de dinero,
Pero la Municipalidad de Talca tiene un presupuesto más grande que el gobierno regional. Y eso el gobierno regional tiene que repartirlo. ¿Eso por los ingresos del casino? Por los ingresos del casino, por el fondo municipal y por los ingresos propios que tiene el municipio, tiene más recursos. Pero ese recurso que tiene el gobierno regional no hay que olvidar que tiene que repartirlo en 30 comunas. Y dentro de ese presupuesto están estos, de este año 2025, aproximadamente 8.000 millones que se han distribuido en estos fondos concursables, porque son concursables y un ítem de asignación directa. Son las fórmulas que tienen, ¿cierto?, las organizaciones o las personas naturales, que es algo que no ocurría, pero personas naturales también pueden postular a recursos. Por ejemplo, estamos hablando de un deportista, alguien que juegue un deporte que... En alguna competencia. Claro, un tenista. Generalmente no hay clubes de tenis que no sean privados. Entonces, bajo esa lógica, un tenista que tiene destacadas participaciones y clasifica a un torneo internacional puede recurrir como persona natural a solicitar recursos al gobierno regional. El gobierno regional evalúa el proyecto, entrega las observaciones, se subsanan las observaciones, se aprueba el proyecto. Lo último que llega son los recursos. Ya también para que las organizaciones lo tengan claro. Lo más lento es la entrega de los recursos porque hay todo un proceso previo. Llega como en diciembre. Contraloría toma razón, se firman los convenios. Bueno, aquí yo creo que la gente sabe que los recursos llegan, desde mi perspectiva, de manera tardía, muchas veces. Sobre todo en proyectos que tienen que ver con deporte. Cuando tú tienes una actividad en mayo, en junio, ¿de qué te sirven los recursos en noviembre? Porque tampoco es retroactivo. Claro. O sea, tú gastas de tu bolsillo y no es que lo vayas a recuperar después en noviembre. Porque tú tienes que rendir después del proyecto. Pero o sea, la factura tiene que estar incluso después de que se entregan los recursos. Después que se firma. Después de que se firma el convenio. convenio. El convenio, sí. Desde ese día ya pueden estar las facturas emitidas. De lo contrario, si tú compraste pasajes de avión, por ejemplo, con deportistas que requieren con tiempo comprar pasajes de avión, no tienen la posibilidad de reembolsar. Ahora, siempre juicio de que acá en Teno este año solamente una organización deportiva que postuló logró ser adjudicada. Vamos a entrar en ese tema en breve, pero ¿cómo aceitar más ese engranaje del gobierno regional para que la evaluación sea más rápida y se puedan entregar a tiempo los recursos? Bueno, la verdad es que a lo mejor no es bueno que lo diga, pero como iniciativa personal, yo sostuve una reunión con 6 gerentes de las corporaciones de deporte de la provincia de Curicó. Situación que no se había hecho anteriormente. ¿Fue Teno? ¿Asistió Teno? Sí, estuvo. Me faltó Pichuquén, Licantén y Gualañé. El resto de las comunas ya hemos tenido alrededor de 3-4 reuniones donde yo les pregunto a ellos, que son los que reciben y que apoyan a los proyectos deportivos, a las organizaciones, ¿qué ven ellos en el proceso? ¿Qué es lo que le reclama a la gente? ¿Cuáles son las dificultades que enfrentan? Entonces, tomamos nota de eso, agendé una reunión con el gobernador y con el jefe de división, de la División de Desarrollo Social, para que de boca de los protagonistas más directos, del gobernador y el jefe de división, escucharan cuáles eran las problemáticas que se han ido enfrentando en las corporaciones de deporte por la temática de los concursos. Así que creo que hemos avanzado, se le dieron una serie de ideas al gobernador, que estuvo muy de acuerdo, al jefe de la división también, y nosotros estamos ahora en un proceso de revisión del reglamento para el año 2026. O sea, como eventualmente modificar o hacer menos restrictivo lo que es la base de postulación. Claro, afinar todo eso, porque también obviamente lo que ha ocurrido es la disparidad de criterios. La disparidad de criterios que hay entre un evaluador y otro genera un conflicto. O sea, un evaluador puede observar algo, pero el otro no lo hace, igual pasa. Exacto, o sea, puede quedar inadmisible por un evaluador y por el otro puede quedar admisible con observaciones. Entonces, finalmente queremos apuntar nosotros a que al menos la primera parte de la revisión establecer un criterio único. Y se le ha sugerido, ¿cierto? Estamos viendo la opción también de que el gobierno regional no solamente tenga los evaluadores o los revisores y el jefe de división, sino que también tenga un jefe de proyecto. ¿Pues esos revisores son funcionarios del GORE o eso es un servicio externalizado de revisión? Son funcionarios del GORE. Ya, son funcionarios. Son funcionarios del GORE. Pero no hemos encontrado particularmente esta disparidad de criterios que ha afectado muy fuertemente a las organizaciones.
volviendo un poco hacia atrás, cuando hablamos de que las municipalidades son quienes tienen el peso de hacer un proyecto para presentarlo a las distintas fuentes de financiamiento, también de parte de los municipios muchas veces se dice que no tienen los recursos para solventar muchos profesionales que hagan proyectos, o tenemos comunas pequeñas donde los SECPLAC son bastante reducidos en personal o de calidad profesional para hacer proyectos al nivel que básicamente la disponibilidad presupuestaria permitiría eventualmente cubrirse, se presentaran más iniciativas. ¿Cómo se podría apoyar más a las municipalidades para la contratación de profesionales en el caso de Teno, por ejemplo? A ver, bueno, en estricto rigor, los proyectos, cuando hablamos de proyectos deportivos, proyectos de seguridad, es la organización la que postula. O sea, eso en estricto rigor. Aquí no es el municipio el que postula, es el municipio lo que hace es apoyar a estas organizaciones que obviamente elaborar un proyecto no es fácil. Entonces les ayuda en eso. Ahora, en lo otro que tú señalas, el día miércoles estuve en Rauco y justamente andaba de visita don Hugo Silva, ¿cierto? Jefe de subdere del Maule, y le llevaba una resolución de apoyo técnico, de apoyo profesional al municipio de Rauco. Por ejemplo, el tema de los títulos de dominio. Entonces va a llegar un abogado al municipio de Rauco que va a ir con recursos de subdere, pero específicamente para el saneamiento de los títulos de dominio, de la infraestructura que tiene el municipio y también de las personas. O sea, son, por ejemplo, en caso de sedes que estén siendo utilizadas, pero no exista la inscripción a nombre de la organización que le está ocupando. Exacto. Entonces es un apoyo porque finalmente el municipio tiene su gente limitada, sobre todo los más pequeños, y están también con muchas labores. Entonces es una manera de decir, mire, aquí vamos a resolver el tema de la regularización de todo esto y va a venir un profesional externo encargado solo de eso, no para cumplir otro tipo de funciones dentro del municipio, sino que para poder subsanar lo que el proyecto establece y lo que la asesoría técnica establece. Usted mencionaba la cantidad de comunas que existen en la región del Maule y que el gobierno regional también tiene que en cada una apoyar, pero mirándolo también desde ese punto de vista de que existe una planificación regional de cómo se deberían hacer las cosas, de estrategias regionales de otra cosa. En cuanto a deporte, ¿hacia dónde piensa usted que hay que apuntar para crecer más en deporte a nivel regional? Y mirando también con la realidad local en Teno, donde tenemos canchas que son, muchas de ellas todavía están con uso agrícola, porque falta el proceso de regularización y la dispersión territorial que existe para que estas organizaciones puedan también llegar al Estado a solicitar los recursos. Sí, la verdad es que bueno, el gobierno regional tiene que elaborar un plan de desarrollo estratégico en distintas materias, y en la parte de deporte, que también a mí me interesa bastante, bueno, no solamente es el ayudar a que las canchas de fútbol, sobre todo, ¿cierto?, que son muchas en la región, estén regularizadas, tengan las condiciones mínimas, ¿cierto?, para poder desempeñar esta actividad que involucra a niños, jóvenes y adultos mayores incluso, en distintas categorías, mucha la gente que se mueve. También tiene que haber un desarrollo estratégico en lo que significa, por ejemplo, los polideportivos. Teno cuenta con un polideportivo de muy buen nivel. Aquí se jugaron, ¿cierto?, el balonmano de los binacionales en Dama, porque en Curicó, que también hay un polideportivo, se desarrolló el de varones, pero hacia la costa no hay polideportivo. Entonces yo creo que en la primera etapa es ampliar la política de los polideportivos, que lleguen a ojalá a la mayor cantidad de comunas. Creo que hay 8 en carpeta, hay 8 polideportivos para desarrollar acá. Molina no tiene polideportivo, que no es un tema, ¿cierto?, menor, porque Molina es una de las comunas más grandes de la provincia de Curicó y no tiene polideportivo. Y ahí se está avanzando para colocar un polideportivo en el estadio. Hay una idea de sacar la media luna, trasladarla a otro lugar y ahí instalar un polideportivo. Rauco también, Romeral también. Romeral tampoco tiene polideportivo. Entonces también se está avanzando desde esa perspectiva. Y por otro lado, yo creo personalmente que debemos avanzar en recintos que sean para deportes específicos, de primer nivel, como lo está haciendo Santiago. En Santiago, ¿cierto?, los Panamericanos, usted va y tiene un natatorio, usted tiene un gimnasio para artes marciales, tiene canchas de hockey, tiene pistas, ¿cierto?, para las distintas actividades, y creo que hay que avanzar en el desarrollo más específico
Y acá, bueno, tenemos el velódromo que está recién inaugurado, que hubo mucha crítica en un comienzo, pero lo que decía el Ceremi, el velódromo respondió, no hubo que lamentar accidente, en buenas condiciones. Bueno, ¿por qué no tener un velódromo al nivel del que está en Peñalolén? Sí, Curicó es la capital del ciclismo. Acá en Teno disponemos de un terreno bastante amplio municipal, donde está, como usted dice, el polideportivo, está un centro de rayuela, que se financió con recursos del gobierno regional, está una media luna que también se han inyectado bastantes recursos del gobierno regional, incluso ahora con el presupuesto municipal se pretende hacer ya un mejoramiento sobre mejoramientos anteriores, porque uno entiende que durante la pandemia fue difícil, digamos, destinar algún uso de esa dependencia. Pero ahí hay distintas iniciativas que, si uno lo mira en macro, también podría darse quizá un gran parque deportivo con la construcción de una pista para el patín. Claro. El patín que... El skate, un skate. Sí, exacto. Hay que tener esa mirada también de multidisciplina, porque muchas veces se concentran solo como en el fútbol, sí, el tema. Entonces, no, el tema del fútbol, claro, como es mucha la gente que practica este deporte en toda la región, es como lo más visible también, por volumen, pero también tenemos una gran cantidad de otras disciplinas que uno se sorprendería. O sea, yo creo que a lo mejor mucha gente acá en Teno no sabe que en Curicó hay un club de esgrima. Entonces uno dice esgrima, la vi por casualidad en algún momento en televisión, pero en Curicó hay un club de esgrima y tenemos chicos que han participado en sudamericanos, que le digo bien, tienen un primero, un segundo lugar en torneos nacionales de esgrima. Tenemos tiro con arco. Entonces hay disciplinas que son muy poco conocidas y que no tienen tampoco los espacios. El box, o sea, el box no tiene un espacio en Curicó. No tiene un espacio. Entonces el box como que ha resurgido muy fuerte en Chile, ¿cierto? Y en Curicó también. Y merece un espacio donde puedan practicar, donde estén tranquilos, donde no los puedan sacar. El tenis de mesa. Tenemos grandes tenismesistas que, por ejemplo, yo sé que ahora algunos que entrenan con la selección de binacionales que trabajaban ahí en el Club Alianza no van a poder continuar. Entonces, ¿dónde vamos a colocar a los tenismesistas? O sea, no puede estar todo concentrado en Talca tampoco. Tenemos que ampliar y generar estos centros deportivos integrales que le permitan a nuestros deportistas de todos los rincones de la región poder desarrollarse en la disciplina que aman. Don Igor, ya se nos está acabando el tiempo, pero como pregunta final, atendiendo al momento político, por así decirlo, se ha planteado de eventualmente eliminar los gobiernos regionales. Algunas voces por ahí. Uy. Ya, pero... En cuanto a la ¿a cuánto contribuye un gobierno regional para descentralizar la gestión? ¿Por qué es necesario o no tan necesario tener un gobierno regional, según su percepción, para que proyectos en pequeñas comunas como Teno puedan salir adelante? Bueno, para mí reviste una tremenda importancia porque la presencia de los consejeros regionales que representan a las distintas provincias son los que están también en el territorio, conocen las necesidades, buscan los recursos, que muchas veces el nivel central desconoce, o sea, no tiene mucha injerencia en el territorio. Entonces lo más cercano es el trabajo que desarrollan los gobiernos regionales con recursos. Lo que sí hace falta, y hay que avanzar, creo yo, más que retroceder, es en autonomía económica, porque lamentablemente muchas veces se retrasan las obras porque tienen que estar en la dirección de presupuesto, porque tiene que ver Contraloría, y hay una serie de impedimentos locales, ¿cierto?, que tienen que recurrir a Santiago, y eso a veces demora mucho la ejecución de algunos proyectos o la adjudicación de algunos proyectos, y encarece también los valores, porque se retrasa, cambia los valores absolutamente en la mano de obra, en los materiales, en el mismo diseño. O sea, tenemos obras que han sido aprobadas hace muchos años, y que en la actualidad uno dice, pero ¿cómo lo aprobaron así y cómo lo hicieron así? O sea, el eje de Alessandri Freire, por ejemplo, también es un diseño más antiguo, que hoy no se condice con tener un tremendo hospital ahí al lado, ¿cierto? No hay pasarela para la gente. O sea, son diseños que están, por decirlo de alguna manera, obsoletos. Entonces creo que mayor autonomía va a permitir también mayor eficiencia en la región, y eso se va a notar porque va a llegar a la gente.
Bueno, don Igor, le agradecemos poder participar en este espacio que se financia a través del Fondo de Medios de Comunicación, que pasa por votación del Consejo Regional del Maule, donde se distribuyen estos recursos para apoyar a los pequeños medios de comunicación, como es el caso de Teno Informado, que son pequeños medios de comunicación y que sigue creciendo día a día con este tipo de espacios. Así que también agradecemos la gestión de poder considerar este tipo de iniciativas. Y a toda la audiencia los dejamos invitados para seguir pendientes a un nuevo capítulo de Voces Teninas, este espacio financiado a través del Ministerio Secretaría General de Gobierno. Mi nombre es Matías Rojas y en nombre de todo el equipo nos despedimos. Muchas gracias por acompañarnos.